Siendo hoy 20 de febrero, damos inicio entonces a nuestro tercer encuentro con el programa de técnico en sistemas informáticos de la ficha 33, 35, 6, 34, correspondiente este encuentro a la competencia transversal de comunicación. Eh, Como es sabido, pues esta competencia integra una serie de resultados de aprendizaje que tienen que ver necesariamente con las habilidades comunicativas en los diferentes niveles en los que nosotros como profesionales nos desenvolvemos, ya sea en el contexto social, personal, laboral y demás. Recordar que son 4 evidencias de aprendizaje que integran la competencia. El día de hoy, como les decía, vamos a presentar los lineamientos de la tercera actividad que se encuentra ubicada en la guía de aprendizaje número 1, código 24001-524, actividad de aprendizaje 3. Esta evidencia pues tendría su activación o digámoslo así la fecha de entrega oportuna entre el 20 de febrero y el próximo 27 de febrero. Tener presente que ya venimos ejecutando otras evidencias. En la última evidencia en ejecución, digamos que la fecha de entrega oportuna es hasta el día de hoy. Comentándoles un poco de esas valoraciones de hasta mediodía más o menos que estaba haciéndole seguimiento a las entregas, eh, pues encontraba que varios compañeros habían enviado con normalidad estas evidencias. A algunos aprendices le hice el señalamiento de que el video no era posible acceder a este. Entonces, por favor, hacer la verificación y ajuste técnico y obviamente pues el volver a enviar la actividad. Eh, También tener muy presente, por ejemplo, para la actividad número 2, les cuento que aunque los videos, digamos, la socialización sobre el tema que habían escogido tenía coherencia y pertinencia, sí de pronto se podía identificar que había una falencia en algunas de las presentaciones, en el sentido de que, si ustedes recuerdan en la información de apoyo que se había señalado, en esta información recalca que cualquiera de nosotros como profesionales, pues digamos que podemos tener la autoridad para hablar de determinados aspectos. Sin embargo, cuando estamos haciendo una exposición, en la presentación de una tesis, en una capacitación o algún, digamos, alguna comunicación hacia personas que están interesados por recibir una información de nuestra parte, una información preferiblemente técnica o un argumento sustentado desde lo más racional posible, esa argumentación debe estar amparada o estar basada principalmente en algún elemento que le dé soporte. Es decir, se necesita que los argumentos o las discusiones que ustedes traten de explicar tienen que estar apoyados con una investigación, con un autor, con libros de referencia, bibliografías de referencia o la misma experiencia, digamos, que ustedes están teniendo en determinado momento. Cuando ustedes tratan, o todos nosotros tratamos, digamos, de generar una afirmación frente a X o Y tema, pero no tenemos ese soporte argumentativo, pues el ejercicio de persuasión, el ejercicio de exposición, en la conferencia, la capacitación que ustedes estén dando, pierde fuerza, pierde valor en la medida en que no hay ese elemento técnico o teórico, conceptual, metodológico de respaldo, ¿sí? Entonces, sí tenerlo muy presente, porque el primer ejercicio, pues, la socialización sí se apoyaba única y exclusivamente en el desarrollo de un discurso, ¿sí? Frente a cualquier tema que ustedes escogieron. El segundo, aunque sea la libertad del tema, sí es importante que
necesariamente ustedes se respalden en alguna teoría, en algún autor y demás, ¿sí? Ya lo que tiene que ver con el, con las características de la videoexposición, pues es otro elemento que se considera obviamente, pero es muy importante que por favor tengan muy presente esto, pues dado de que el eje central de esa segunda actividad es el hecho de poder argumentar bajo los criterios que el material de apoyo y la guía de aprendizaje les está orientando, ¿sí? Hubo un caso o un par de casos de aprendices que hicieron una socialización sobre aspectos relacionados con el impacto ambiental de de los desechos que se manejan en el área, pues obviamente de ustedes. Mm, es un tema que me parecía interesante, pero al mismo tiempo también encontraba de que era un tema que de alguna manera habían trabajado, o no sé si no lo interpreté bien, que se había trabajado en otra competencia. De hecho, una de las personas me envía la evidencia con el código de la actividad que corresponde a otra guía de aprendizaje y a la competencia de seguridad y salud en el trabajo que en algunas ocasiones imparto y que estoy familiarizado con esa actividad. Entonces, tener presente de pronto si se confunden el envío de la actividad y igual si se escoge algún tema asociado a este campo, pues que no vaya a ser la misma actividad o el mismo video que presentaron para esa otra competencia lo que estén entregando para este ejercicio. Sobre todo, vuelvo, insisto, porque se debe contar con el elemento argumentativo, el elemento base, como es el autor, el material de apoyo, la investigación y demás que ustedes están utilizando para darle respaldo a esa idea que transmiten. No sé si me hago entender hasta el momento. ¿Me están escuchando, caballeros, señoritas? Sí, instructor, claro. Gracias, Jaime. Bien, continuando pues con el desarrollo, la guía de aprendizaje o la actividad de aprendizaje número 3, el material que se sugiere para la construcción de esta evidencia está dentro del capítulo o el paquete de elementos conceptuales denominado comunicación oral y escrita. Ese paquete pues está vinculado a la guía de aprendizaje 1 y se denomina argumentación, que sería como el subcapítulo que describe esos elementos. Igual la misma realidad que las dos evidencias anteriores, aunque el paquete de argumentación condensa buena parte de la información de apoyo que se necesita, pues lo ya tratado en tanto para la actividad 2 como para la actividad 1, pues son insumos que deben ser tenidos en cuenta para elaborar esta tercera evidencia. Bien, la descripción de la evidencia, pues, se las haré en un momento. Tener en cuenta, pues, que necesariamente de pronto este ejercicio, más que ser sencillo, es un ejercicio que se construye teniendo en cuenta muy seguramente los aprendizajes previos que ustedes tienen sobre todo el proceso argumentativo, especialmente de los elementos que se deben tener en cuenta al momento de elaborar un informe escrito, ¿sí? Eh, hay digamos, hay un link que está dentro del material de apoyo que habla sobre la semiótica y que pues necesariamente es importante que ustedes lo puedan visualizar para efectos de hacer una contextualización o un recorderis sobre pues todo lo que tiene que ver con la utilización adecuada de la escritura para efectos pues de generar los informes y especialmente pues generar una dinámica perdón, una dinámica de persuasión en las exposiciones con las intervenciones que ustedes realizan. Vamos a ver el video de manera muy breve.
para poder continuar. Un segundo. ¿Instructor lo está compartiendo o esperamos? Gracias. ¿Ya lo visualizo? Semiótica y semiología. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica, que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Como aporte adicional, Umberto Eco nos dice en una entrevista que la semiótica es una disciplina que estudia las interpretaciones. Dicho esto, la semiótica se puede comprender como el estudio de los signos dentro de un sistema de comunicación. Por tanto, se relaciona con la lingüística. La semiótica se divide en 3 disciplinas de estudio. La semántica, que estudia el significado de los signos. La sintáctica, que estudia la relación entre los signos. Y la pragmática, que estudia la forma en que son interpretados los signos. Por otra parte, según Ferdinand de Saussure, quien es reconocido como el padre de la lingüística, define la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una sociedad. A su vez, definió el signo como una diada íntimamente relacionada. El significado es el concepto, y el significante es la representación del signo o huella psíquica del signo. Es así como, por ejemplo, un signo puede ser una bandera como la de Colombia, que es una representación de 3 colores en forma horizontal y unos porcentajes de tamaño del amarillo, el azul y el rojo. Esto sería el significado, un espacio de 3 colores en orden descendiente, amarillo, azul y rojo. Mientras que el significante es todo lo que conlleva consigo esa representación cromática. Por ejemplo, ¿qué significa el amarillo? ¿Y por qué es más grande? Ese es el significante, lo que se ve más allá del color, y pasa con casi todos los sistemas de signos, símbolos y señales en nuestro ecosistema sensorial. Pues básicamente en el video nos ilustra de manera general. Van a encontrar en ese material de apoyo, ¿sí? Dentro de esos signos, pues ustedes, o entre esos elementos, vamos a encontrar necesariamente que el material les describe cuál es la utilidad puntual, pues, de cada una de esas herramientas que se deben necesariamente tener en cuenta al momento de construir cualquier test. La importancia de ello, pues básicamente como lo expresaban en el video, pues tienen como fin principal es dar de la mejor manera posible la información que se procura, generar las claridades, o las expresiones de la forma más coherente, evitando ambigüedades y procurando, digamos, que el fin de ese proceso de transmitir un dato, de transmitir una información, se pueda dar de manera, digámoslo así, acertada. Entre los elementos que ustedes encuentran en el material de apoyo, pues está el recorder sobre lo que significa el punto, los diferentes tipos de punto y su finalidad, tanto punto seguido como punto aparte como punto final, ¿sí? Nos recuerdan que el punto seguido, pues básicamente se utiliza para separar 2 frases que se complementan en un mismo párrafo, ¿sí? Es decir, se habla del mismo tema, pero se están expresando 2 ideas distintas.
sobre un tema en cuestión. Por tanto, es totalmente válido utilizar un punto seguido. En cuanto al punto aparte, pues recordar que se utiliza para posteriormente generar o más bien terminar una idea e iniciar pues con otra idea asociada a un distinto tema. Y el punto final, pues básicamente, como lo indica la expresión, pues es el que se utiliza al finalizar una determinada expresión, argumento, idea y demás. ¿Sí? También pues nos describe la utilidad de la coma, mm, nos describe la utilidad del punto y coma, las maneras de utilizar este punto y coma, nos describe la utilización o las maneras de utilizar los dos puntos e igualmente los puntos suspensivos. Todos estos elementos dentro de los signos que están disponibles como herramientas para nosotros poder construir test, pues son cosas que ya sé que ustedes están familiarizados con esto, que el material de apoyo que está disponible pues servirá de pronto para hacer un repaso y digámoslo así como para poder recapitular de pronto algún elemento que no esté tan presente en este momento, pero que esencialmente todos estos elementos, digamos que el ideal es que siempre los tengamos presentes y los estemos utilizando para poder generar un mejor sentido, para poder generar mayor claridad al momento de transmitir una idea o un argumento a través de un documento escrito. Otra de las recomendaciones que se da al momento de elaborar estos elementos escritos es la utilización de signos como por ejemplo el signo de pregunta y signo de admiración. Pues que como su nombre lo indica para cada uno de ellos, el uno nos sirve obviamente para señalar las incógnitas, las preguntas y demás, y el otro pues básicamente nos sirve para resaltar un elemento que se asocia con una expresión, una emoción, una reflexión, una admiración y demás. Hay diferentes maneras y el material de apoyo pues les ilustra algunos ejemplos también de los diferentes conectores que se pueden tener presente al momento de elaborar test. Son de gran utilidad, no muchos aprendices utilizan los conectores o los utilizan de manera eficiente. Por tanto, si usted, digamos, son de las personas que entienden la importancia de la lectura y de la escritura dentro del fortalecimiento de nuestras competencias o nuestras competencias básicas específicamente, pues la utilización de estos signos y la utilización de estos conectores, pues les puede resultar bastante significativo para poder lograr, digamos, la estructuración de los textos de la manera en que ustedes aspiran. Hay otros elementos que se describen en el material de apoyo. Entre esos elementos está la descripción de diferentes herramientas que nos pueden ayudar a hacernos entender o a lograr, digamos, describir de una mejor manera cualquier contenido con el que estemos interactuando. Entre esos elementos están pues los diferentes tipos de esquemas, en este caso el diagrama, los mapas mentales, los gráficos, están los flujogramas, es decir, se cuenta con una gran cantidad de herramientas que nos permiten tomar un texto, un documento teórico y poderlo convertir en buena parte en un elemento visual. La importancia de estos gráficos es que uno nos ayudan a condensar la información y en segundo lugar, al momento de nosotros convertir 4, 5, 10 páginas de texto en un gráfico, eso contribuye enormemente a que las personas nos presten más atención ante la idea que estamos procurando transmitir y sobre todo eso contribuye enormemente al recorder de esta información. Dentro de los elementos que se pueden resaltar en pedagogía o en el ejercicio académico es el hecho de que entre más usted información pueda
digamos, estructurarla a través de algún tipo de diagrama, de gráfico, de esquema y demás, aumenta la probabilidad de recordarla teniendo en cuenta que al momento de convertir ese texto en una imagen, nuestro cerebro tiene mejor probabilidad de traerla, digámoslo así, al recuerdo en el momento en que se requiera. Usualmente a nosotros nos pueden hacer cualquier pregunta de algo que hubiésemos vivido en el pasado, como por ejemplo que nos pregunten en una evaluación por un determinado tema. Siempre nuestro cerebro va a recordar esa información a manera de imagen. ¿Por qué a manera de imagen? Porque esa es la manera como el cerebro procura guardar la información. ¿Esto qué significa? Pues que si usted puede tener cualquier cantidad de información, incluso hasta un familiar, en texto, y utiliza como técnica de estudio, por ejemplo, un diagrama, los gráficos, los mapas mentales y demás, va a aumentar la posibilidad de que al momento de esa evaluación pueda evocar las respuestas que le están solicitando. Y eso aplica para todo, para los nombres, para los lugares. Siempre que nosotros asociamos a una determinada realidad, una imagen, es mucho más fácil evocarla en el momento en que se quiera. El otro aspecto que se resalta en el capítulo es todos los procesos que, digamos, subyacen a la oportunidad de la interpretación. Eh, a través de los signos, de los diferentes elementos como los punto aparte, el signo de pregunta, interrogación y demás, nosotros vamos a tener mejores elementos de comprender lo que estamos estudiando y por consiguiente, pues, tener mejores probabilidades de interpretar aquello que estamos leyendo, aquello que estamos trabajando. ¿Sí? Ustedes en la información de apoyo van a encontrar algunas sugerencias o algunos tips sobre cómo se puede mm, encontrar mejores herramientas o mejores estrategias para poder interpretar una información, para poderla comprender y posteriormente, digamos, darla a conocer. Darla a conocer en qué escenarios, en una exposición, darla a conocer. De pronto a ustedes si le corresponde dar una capacitación, si le corresponde desarrollar en algún momento un seminario y demás, pues a través de la oportunidad de la interpretación, del desarrollo de habilidades para la lectoescritura, para la comprensión, para la interpretación y obviamente posteriormente para la evocación de esa información, pues usted va a tener mejores probabilidades de éxito en estas acciones. Lean por favor esa información, es una descripción general de estas acciones, pero que le pueden ser de gran provecho para el ejercicio profesional. También la información de apoyo les describe unas recomendaciones a tener en cuenta al momento de ustedes, digamos, participar en una acción de formación, en una acción de transmitir un conocimiento o una realidad. Dentro de esas acciones posteriores a la acción de interpretar, posteriores a las acciones de analizar, está pues las recomendaciones en relación a cómo ejecutar de mejor manera ese transmitir la información. Recomendaciones generales como importante que usted tenga muy claro cuáles son las características de la población a la que usted le va a hablar, ¿sí? Cuántas personas son, porque dependiendo del número de personas, es muy posible que la estrategia que usted utilice para esa acción tenga que cambiar. Tener muy presente el nivel profesional, porque es muy distinto hablarle, por ejemplo, de tecnología a estudiantes y a profesionales del campo que hablarle de tecnología, que hablarle de guía, de software y demás a personas que son del común. O sea, son poblaciones totalmente distintas y su percepción y el relacionamiento con esto pueden ser muy distantes. Tener muy en cuenta cuáles son las expectativas de los asistentes, sobre todo en el sentido de que cuando a nosotros nos invitan o nos solicitan hacer una exposición, hay que
procurar indagar cuál es el objetivo de esa exposición, qué es lo que se quiere, que es diferente que a mí me piden que explique un tema a que me pidan que necesito que concientice o sensibilice, como hay una expresión que utilizan a veces, a una determinada población frente a cierta realidad. O es muy distinto si me dicen, yo quiero que le enseñe a realizar tal cosa a esta población. Dependiendo de la necesidad, pues puede variar enormemente la estrategia que usted va a implementar. Y dentro de las recomendaciones, pues también es asegurar nosotros que hicimos una determinada tarea y que se generó un impacto a un determinado grupo de personas. Y en ese orden de ideas, pues entra el control de asistencia, que es una evidencia para nosotros. ¿Sí? Otro aspecto que recomiendan es la elaboración adecuada de las diferentes herramientas que usted vaya a utilizar para transmitir esa información. Pueden ser herramientas audiovisuales, ¿sí? Hoy en día pues hay cualquier cantidad de recursos, el mismo PowerPoint que estoy utilizando, el mismo Canva, viene al video. Bueno, en fin, hay una gran cantidad de herramientas y son ustedes. De hecho, pues los llamados hoy en día a través del campo de acción en que se encuentran a utilizar de mejor manera estas herramientas en procura pues de los objetivos que se tengan. Muy importante tener presente las características del contexto del entorno donde usted va a utilizar esa herramienta, porque a veces puedes tener la herramienta, digámoslo así, más genial, la presentación más genial, pero si de pronto te tocó hacer una exposición en una zona donde no entra señal, donde no hay internet, donde usted no puede transmitir información al equipo que tenga, pues su estrategia, su herramienta no va a generar ningún impacto y te puede meter en grandes problemas. Eh, lo mismo pasa si te pidieron un taller y resulta que no te enteraste de que el salón que te prestaron es supremamente pequeño, no cuentan con mesas, no cuentan con equipos y esté pensando en hacer una acción práctica. Es muy necesario tener en cuenta pues los recursos con que están disponibles para definir cuál es la ayuda o cuál es el apoyo técnico que voy a implementar. Esencial ensayar, siempre que ustedes van a hacer una exposición, una presentación, ensayar esa acción para que a través de la repetición usted pueda hacer los ajustes, las maneras, eh, las correcciones que se requieran para que usted sienta que lo pueda estar desarrollando o ejecutando conforme pues a sus criterios de eficacia y eficiencia. De hecho, el ensayo se relaciona mucho también con una estrategia que en los deportes de alto rendimiento se utiliza, como es la visualización. Cada vez que yo me imagino exponiendo, por ejemplo, en este caso, cada vez que yo me imagino haciendo esa exposición, esa conferencia, esa capacitación, y en mi mente repito lo que considero se debe hacer, se debe decir en el paso a paso que se tiene que hacer haciendo los ajustes que a medida que me voy imaginando la situación creo que debo desarrollar. Esa visualización ayuda de alguna manera a que el cerebro experimente esa situación como un hecho real. Es decir, nuestro cerebro no va a diferenciar entre algo que hice, digamos, en la realidad a algo que estoy haciendo en mi mente. Cuando nosotros logramos digamos, repetir una exposición en nuestra mente desde el mismo momento de cómo saludé hasta el momento como terminé, y lo hago constantemente, el día que usted llegue a hacer su exposición ante las 20, ante las 30 personas, de alguna manera se va a sentir un poco más de tranquilidad, un poco con más de confianza por el hecho de ya previamente haber tenido esa experiencia en su mente. No significa que la visualización anula la ansiedad, pero sí, sobre todo significa que aumenta la probabilidad de que usted mm, mm, experimente, tenga la percepción de que domina el tema, de que está familiarizado,
de que tiene identificada la estrategia, los pasos a paso que va a llevar a realizar las actividades que está ejecutando durante el cumplimiento de ese taller. Bien. Hay algunos problemas clásicos propios que tienen todos los capacitadores, los oradores, pero que vuelvo, insisto, a través de la práctica y a través sobre todo de la preparación digamos, a compromiso, esas realidades se pueden gestionar, se pueden minimizar al máximo. Eso, digámoslo así, y otros elementos son los que ustedes tienen en el material de apoyo disponible. La invitación, pues obviamente que lo trabajen, lo lean, lo reflexionen para que puedan darle la implementación en esta evidencia de aprendizaje. Ya para finalizar, les muestro, caballeros, señoritas, perdón, la evidencia que corresponde, les decía, esta sería la tercera actividad. En este caso, les había mencionado que el material para construir esta evidencia se denomina el paquete formativo relacionando. La evidencia se denomina comunicación de la interpretación del entorno. Básicamente lo que pide es una infografía. Si alguno de los presentes no está familiarizado con el concepto de infografía, pues lo invito a que se remita al documento de apoyo y en especial pues busque de pronto una herramienta, por ejemplo YouTube. Pueden encontrar la descripción en detalle de lo que significa infografía para efectos de que no se me confundan, porque a veces han habido personas que me entregan un mapa mental asegurando que es una infografía. Y en eso, pues básicamente no se daría la aprobación de la acción si se confunde la estrategia. Bien. Aquí dice el documento que para el desarrollo de esta evidencia seleccionaremos un tema noticioso global que sea relevante al momento de la construcción de esta evidencia. Del mismo, bueno, la construcción de esta evidencia. De diferentes fuentes noticiosas confiables, medios de comunicación consolidados a través del registro de información indirecta visto, hace una organización gráfica del tema o problemática global elegida y representa tu interpretación de esta a través de una infografía, haciendo uso de todos los elementos vistos en el material de formación, mostrando gráficamente la interpretación del contexto elegido. Entonces, de manera muy concreta, ¿qué nos pide? Debemos identificar un tema noticioso de hoy en día, como quien dice del 2026. ¿Sí? Investigue, profundice ese problema que usted escogió, digamos, en la infografía usted incluye datos, investigaciones, noticias de diferentes fuentes relacionadas con ese tema o que traten ese tema, ¿sí? Tercer punto, estructure un discurso con ayudas, con herramientas, con lo que usted domine, obviamente visuales, auditivas también o audiovisuales. Estructure la herramienta, el material de apoyo que usted va a utilizar dentro de esa infografía que muestre la interpretación que usted hace del tema que eligió. ¿Sí? Esa interpretación que usted hace, pues se debe reflejar de manera agradable, de manera novedosa, que sea entretenida. Importante, tengan presente que ustedes escogen el tema, buscan diferentes fuentes de información y a partir de esas distintas fuentes de información, usted plantea su reflexión, ¿sí? Ese es el elemento esencial de cómo usted demuestra que toma una realidad, toma una problemática, la analiza desde diferentes ópticas y usted plantea su interpretación o su propuesta a través de la herramienta infográfica, ¿sí?
tenga muy en cuenta los elementos que este capítulo integra, ¿no? Que son los signos de puntuación, los signos de admiración, los conectores, las mismas características de calidad que debe tener en la infografía, o si usted dentro de la infografía también utiliza algún tipo de otro esquema, lo va a poder hacer, ¿sí? Y obviamente, pues terminada esa acción, pues procede a cargar. Hay personas que, o más que, eh, hay personas que quieren hacerse entender y presentan su infografía a través de una grabación, una videoexposición, y explican su infografía. Eso sería de gran valor para este ejercicio, ¿no? Tenerlo de pronto como presente como posibilidad. Elemento importante, pues los elementos de texto que ustedes incorporan en la infografía, pues deben tener esa coherencia, deben tener esa ideación en el discurso, deben contener esos elementos de comparación o de descripción de las diferentes percepciones que hay frente al tema seleccionado. Recuerden, escoger una problemática y describirla desde diferentes realidades a través de la estrategia de la infografía. Entonces, si hay claridad frente a esta tercera actividad, sí me estoy haciendo entender. Sí, señor. Bien, Una gracias. pregunta, instructor. Sí, señor. Esa infografía yo la puedo presentar, como usted dice que hay que hacer, es un tercer video, mejor dicho, ¿cierto? Lo podrías hacer de esa manera, claro. Pero entonces si yo la quiero enviar así como solamente la infografía como tal, solamente mostrando la información, es valedero, solo la información, o tengo que exponer la información. Preferiblemente hay que hacerlo, como les estoy indicando, hacer la socialización de la infografía que construyó. En este caso, digamos que no sería de pronto esencial que usted salga en la exposición, pero sí que contenga el elemento de explicación. Puede usted estar mostrando la presentación y lo vas explicando a través del audio. Podría ser. Ah, listo, gracias. Explicación, por favor, unos elementos de video, ajustar para que los pueda visualizar. Pero es que el video no corre, no estaban cargando, entonces tenerlo muy presente. Perdón, profesor. Recordar que esta evidencia, fecha de entrega oportuna de hoy 20 hasta el próximo 27 del presente mes, es como la, el cronograma. No sé si hay alguna otra inquietud, comentario. Sí, profesor, qué pena. Con respecto a lo que acaba de decir el compañero, entonces, ¿tenemos que basarnos en hacer la infografía, pero como opcional es lo del video, o también lo van a exigir dentro de la presentación, pues porque no está descrito como tal en los requerimientos de entrega? Pues hagamos algo, no se los voy a exigir como tal. ¿Listo? Que la infografía contenga los elementos que se está mencionando en la guía de actividad, que haya aislación, que se presenten diferentes propuestas o formas de analizar la problemática que escogió. ¿Sí? No sé, encontraste información del tiempo, encontraste información de otro periódico, encontraste información internacional sobre el análisis de esa problemática, que tenga los diferentes elementos, que el texto contenga elementos de puntuación, de admiración, de pregunta, que la infografía, como toda infografía, pues tenga imágenes relacionadas con el elemento que usted está abordando. Si está hablando de, no sé, de crisis, pues que existe una imagen que me haga pensar que estás hablando de crisis. Y pues obviamente la hilación correspondiente que debe tener una infografía cuando estamos hablando de una problemática que tiene un inicio y que usted al final pues llega a una conclusión o una reflexión sobre esto. ¿Listo? Muchas gracias, profesor, por la aclaración. Gracias, Jaime. Entonces, como nos estábamos diciendo, pues que tenga los elementos. Si ya usted
tiene la necesidad de hacer el envío con algún elemento que le ayude a explicarse, así sea un video o un elemento de audio, pues es algo que le suma como valor agregado, ¿vale? Por el momento, pues entonces esa es nuestra tercera actividad y ya la próxima semana pues quedaríamos para entregar los lineamientos de la cuarta vez. Si hay más preguntas, inquietudes al respecto. No, señor, muy amable por la foto. Bien, entonces, no siendo más, les agradezco a los compañeros presentes, a Diego, Jaime, Luis, Miguel, Pedro, Bildo, por su participación y bueno, desearles un bonito fin de semana y que pues, todos los propósitos que tengan para este fin de semana se hagan para todos. Feliz noche para todos y muchísimas gracias. Feliz Feliz noche, noche, profesor. gracias. Gracias, instructor.